Buenas tardes, apreciados compañeros. En este momento voy a tener la oportunidad de presentar el capítulo número 1 para la cuarta unidad evaluatoria de la Cátedra de Introducción a la Investigación en Psicología. Esta investigación que realizaré tiene como título el siguiente: sobrecarga emocional del cuidador primario de pacientes con insuficiencia renal. A continuación voy a presentar el planteamiento del problema. Hay personas que se enferman de cualquier tipo de dolencia o una afección que le da en su cuerpo, que genera una enfermedad grave. Esa persona, cuando ya está en esa situación, dejan de ser independientes para atenderse a sí mismo físicamente, la enfermedad y sobre todo su actividad cotidiana. Se convierten en unos pacientes que necesitan una atención dedicada de familiares o amigos o personas allegadas. Generalmente este tipo de pacientes los atiende un familiar, una persona muy allegada a esta persona. Y esas personas que los cuidan, que pueden ser familiares, llegan a presentar una situación o una enfermedad llamada síndrome de sobrecarga emocional del cuidador primario. ¿Por qué? Porque estas personas que están cuidando al paciente se sobrecargan emocionalmente también de aquella afectación que tiene el paciente. Sobre todo al ver la impotencia, no poder curarse, del dolor, de la angustia del paciente, y este cuidador se convierte también en una persona enferma, sobre todo emocionalmente. Yo voy a presentar aquí el planteamiento del problema de una forma de un cuadro diagnóstico o de un mapa mental. Familiares de personas que enfrentan una enfermedad renal crónica. Estos familiares adquieren una sobrecarga emocional, logrando altos grados de estrés. Lo que dije hace rato, cansancio mental, agotamiento físico y psíquico, con tristeza e incluso rabia. Estas personas que presentan esa sobrecarga emocional enfrentan síntomas similares al del enfermo renal, como son los miedos, las preocupaciones, los recuerdos negativos, los pensamientos y sensaciones ante el tratamiento y en relación al futuro, y conllevándolo a sufrir el mismo síndrome de sobrecarga del cuidador. Como podemos ver, entonces en este dibujo se presenta muy bien a una persona sobrellevando a otro. ¿Qué conlleva todo esto? A sufrir el síndrome de sobrecarga del cuidador. Ahora bien, el rol del cuidador informar es sumamente difícil. Eso no lo hace todo el mundo, ya que tienen que asumir una gran cantidad de tareas que los pone en una situación de gran vulnerabilidad, como estrés, como dije anteriormente, carga, y que incrementa a su vez el riesgo de padecer problemas físicos, emocionales, sociofamiliares y otros. Ese síndrome del que estoy hablando, que se llama el síndrome del cuidador, tiene ciertos signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Agotamiento físico y mental, la habilidad emocional, cambios de humor repentinos, depresión y ansiedad, conductas de consumo abusivas como el tabaco, el alcohol. También tiene trastornos del sueño, alteraciones del apetito y del peso, aislamiento social, dificultades cognitivas como problemas de memoria, atención y problemas laborales. A continuación voy a hacer un resumen final sobre esto. Como dije, principalmente tenemos a esa persona enferma, ¿verdad?, que le sobrelleva una enfermedad. En este caso vamos a hablar de la enfermedad de los riñones, ¿verdad? Riñones. Cuando esos riñones se afectan, empieza a tener la insuficiencia renal. Y vienen personas a darle el apoyo a ese enfermo. ¿Por qué? Porque durante su recuperación o durante el tratamiento que tiene el enfermo, que es exactamente la diálisis, él tiene que estar atendido allí en el centro de diálisis. Y estos familiares, cualquier sea, una esposa,
un hijo, un hermano, un padre, una madre, está acompañando en toda la terapia de la diálisis a esta persona, que generalmente se hacen un día intermedio, o sea que puede ser un lunes, un miércoles y un viernes, y eso es toda la semana de todos los años, hasta tanto esa persona pueda recibir la donación de un riñón, o la persona pueda o que se recupere o que se mejore o deje de existir. Durante ese tiempo esas personas o esos familiares estarán dando el apoyo a ese paciente. Pero estas personas que piensan y sienten empiezan a padecer situaciones emocionales de tristeza, como dije anteriormente, rabia, vulnerabilidad, agotamiento físico, estrés, ansiedad, por ver a este paciente que no se recupera. Y todo esto le genera a estos cuidadores ese síndrome que yo he llamado el síndrome de sobrecarga del cuidador. A continuación estaré explicando cuáles son las preguntas que se abordaron en la investigación. Definitivamente se lograron 3 preguntas. ¿Cuáles son? ¿Existe sobrecarga emocional por la asistencia y cuidado de una persona afectada por insuficiencia renal? Segunda, ¿cómo afecta las emociones, la asistencia y cuidado de una persona afectada por insuficiencia renal? Y tercero, según el test de sobrecarga del cuidado de Zarí, ¿cuánto es el porcentaje de sobrecarga de los entrevistados? Entonces, si nosotros explicamos estas tres preguntas, primero preguntamos, ¿existe la sobrecarga emocional? ¿Existirá sí o no? Esas son las preguntas principales de la número 1. 2 respuestas, si existe esa carga emocional por la asistencia y cuidado de una persona afectada. La segunda sería cómo afecta las emociones, la asistencia y cuidado. Existen diferentes tipos de emociones en una persona. Existen muchas emociones. Puede ser, como quien dice, tristeza, rabia, alegría, soledad, dolor, estrés. Todas esas emociones que presenta una persona, nuestra investigación va a determinar cómo afecta las emociones esa asistencia que le da ese familiar o ese amigo a ese enfermo renal. Y tercero, para uno hacer una investigación de este tipo, se documenta o realiza la investigación a través del test de carga de Zarí. Este test, que al final hablaré de él, que tiene varios tipos de preguntas, nos va a indicar si existe sobrecarga en esta persona y da un porcentaje dependiendo de la sobrecarga que reciba ese familiar. Nos va a dar un porcentaje y que será menor o mayor y nos dirá cómo será ese porcentaje. Esas son entonces definitivamente las 3 preguntas de la investigación. A continuación estaré presentando los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación están dados en 3 tipos de objetivos. Uno general y 2 específicos. El general dice de la siguiente manera: analizar los niveles de sobrecarga del cuidador de los familiares con pacientes con insuficiencia renal. Ese es el objetivo general. Y los específicos son los siguientes: diagnosticar los niveles de sobrecarga del cuidador de los familiares con pacientes con insuficiencia renal. Y segundo, describir los niveles de sobrecarga del cuidador de los familiares con pacientes con insuficiencia renal. Ahora, a continuación, voy a esbozar algo con respecto a los objetivos. Estos objetivos, que ya dije, tenemos uno general,
¿verdad? Que habla de analizar. Analiza, esta investigación va a analizar. ¿Qué cosa? Los niveles de sobrecarga. Sobrecarga. ¿De qué? ¿Sobrecarga de qué? Del cuidador. ¿Quién se sobrecarga? El cuidador, la persona que está cuidando al enfermo renal. Analizar los niveles de sobrecarga de esos familiares con insuficiencia renal. Enfermos. Ok. Y los otros, los específicos, tenemos que diagnosticar los niveles de sobrecarga. ¿Qué diagnosticamos? Diagnosticar los niveles. ¿Niveles de qué? De sobrecarga. ¿De quién? De los familiares con paciencia de insuficiencia renal. Y también, el segundo objetivo específico, describir. Se describen. Aquí lo diagnosticamos y aquí lo describimos. Describir. ¿Qué cosa describimos? Los niveles. ¿De qué? De sobrecarga del cuidador de los familiares con pacientes de insuficiencia renal. En este momento procederé a explicar la justificación y el alcance de la investigación. Como justificación tenemos lo siguiente. Al conocer los niveles de sobrecarga del cuidador de los familiares con pacientes con insuficiencia renal, se podrá influir de manera directa en su estabilidad emocional, adquiriendo elementos para intervenir en el familiar del paciente, así como en la dinámica familiar. ¿Con qué objeto? El de brindar una mejor atención al enfermo y que esto a su vez pueda mejorar su salud emocional. También es importante porque se influye en la generación de cambios de intervención, promoviendo estrategias en pro de la salud integral. Esto lo hace generalmente el psicólogo que va a trabajar con estas personas que le hacen un plan de intervención. No solo de quien padece la enfermedad crónica, sino también de la familia que acompaña directamente al enfermo. Entonces, definitivamente, en este trabajo de investigación se justifica por estos términos. Ahora, si les voy a hablar del alcance y a quién va dirigido el estudio, lo tenemos en este momento acá, en esta pequeña lámina. ¿Cuál es el alcance de la investigación? Medir el grado de sobrecarga de los cuidadores de pacientes con insuficiencia renal. ¿Y a quién va dirigido ese estudio? El grupo de estudio estará constituido por familiares de 2 centros de diálisis de la ciudad de Barquisimeto. Finalmente, les estaré explicando el instrumento que se va a utilizar en la investigación. El instrumento que utilizaremos será el conocido como el test sobre la carga del cuidador de Sarí. ¿En qué consiste el test de Sarí? Consiste en una tabla con 22 preguntas cuyos resultados se suman en un puntaje total. Como ustedes ven, esta pirámide que tiene aquí explica los porcentajes. Si vemos aquí, la parte más baja dice que si está por debajo del 46%, tiene ausencia de sobrecarga. Si está entre 47 y 55, tiene sobrecarga ligera. Y si está a mayor a 56, tiene una sobrecarga intensa. Entonces, definitivamente, este test nos ayuda a medir la sobrecarga que tiene ese familiar que cuida a ese paciente con diálisis. Podemos ver ahora un pequeño esbozo de ese test que podemos observar que tiene preguntas, esas 22 preguntas, discriminadas del 0 al 4, ¿cierto? Y nos va a dar un rango. Entre las preguntas encontraremos como que piensas tú que tu familiar pide más ayuda de la que realmente necesita. Piensas que debido al tiempo que dedica a tu familiar no tiene suficiente tiempo para ti. Sientes vergüenza por la conducta de tu familiar. Te sientes enfadado cuando estás cerca de tu familiar y otras preguntas más que hace este test. ¿Con qué intención hace la pregunta este test? Para buscar
realmente si la persona, el cuidador, tiene una sobrecarga. Finalmente, quiero decir que es definitivo que para hacer ese tipo de investigación de sobrecarga de cuidadores, tiene que ser aplicado definitivamente y obligatoriamente este tipo de test, ya que son test avalados internacionalmente por todos los profesionales de la psiquiatría y de la psicología en el mundo. Finalmente culmino diciendo que este capítulo 1 nos servirá para elaborar luego el capítulo 2 de esta investigación, que nos dará resultados y que nos servirá como herramienta los resultados para poder intervenir a aquellas personas que tienen pacientes que dializan y que tienen una sobrecarga emocional. Agradecido eternamente por la atención que me prestaron en esta exposición de este capítulo 1 de la investigación. Culmino diciendo que el tema que estaré manejando será la sobrecarga emocional del cuidador primario de pacientes con insuficiencia renal. Gracias por todo y que Dios me lo bendiga a todos.